Época tenía cerca de 23, 24 años, ¿no? Y al igual que cientos de miles de veteranos que luchamos en ese momento por la pacificación nacional, ¿no? Nos tuvimos que alejar de nuestras familias y con unos sueldos que eran paupérrimos, porque esa era la realidad que nos había llevado los gobiernos anteriores y el tema del terrorismo, y dejábamos encargada la crianza de nuestros hijos a nuestras esposas, ¿no? Y íbamos pues a conocer el Perú profundo, algunos, ¿no? Que no lo conocíamos, como era en mi caso, ¿no? Yo soy marino, yo siempre viví en la costa, pero desde el primer momento que me enrolé en la Infantería Marina, terminé mi curso, a los 4 días yo ya estaba en un pueblo muy alejado que en cuestión de 45 minutos en helicóptero llegamos a la cima de un cerro donde habían una serie de terroristas capitulados, ¿no? Ese pueblo se llamaba Corazón Pata, ¿no? Y pues era un mundo totalmente diferente al que yo conocía, ¿no? No había luz hasta que el sol se ocultaba, había luz cuando el sol salía, agua no había, teníamos que bajar a las quebradas para poder bañarnos, la gente estaba mutilada porque era gente que había vivido en el campo oprimida por Sendero Luminoso, entonces le faltaban la zona de los cartílagos, la nariz, parte de la oreja, parte de los labios, entonces uno tenía que controlarse porque a la hora que los saludaban uno veía las lenguas de las personas, ¿no? Porque eran personas que estaban mutiladas. Mi base, como era una base temporal y era un tema de emergencia, la habíamos construido encima de un cementerio, ¿no? Porque la gente del Ande respeta mucho a los muertos. Entonces nadie en la noche se iba a pasear por un cementerio. Lo que sí, todos los días teníamos que levantarnos temprano y echar cal, porque salían pues los gusanos de los cuerpos, ¿no? Entonces esa era la vida que teníamos nosotros, muchachos de esa época, y hacer la labor de los bomberos. La gente no quería acercarse a donde estábamos nosotros para darle seguridad, simplemente iban a los lugares donde tenían sus sembríos que quedaban alejados y pernoctaban en ese sitio. Nosotros tratábamos de traerlos hacia la zona para darles seguridad, pero sin embargo ellos insistían y a las finales pues eran sometidos y ajusticiados por Sendero Luminoso. La gente cree que los marinos solamente están en la costa y en algunos ríos, ¿no? Y de repente pues en Ucayali y en Loreto. Usted ha tenido enfrentamientos con Sendero y con el MRTA. Es correcto. Si nos podría ejemplificar en dónde los enfrentó, porque una cosa es un marino de otro país, de Chile, un general de Argentina o de Brasil, y otra cosa es alguien que ha visto la muerte varias veces y que se le ha muerto un hermano de armas al costado o has tenido que matar, porque ustedes no estaban entrenados para matar peruanos. ¿Dónde ha servido Carlos Tello? Bueno, yo he servido en la Sierra de Ayacucho, en la selva de Ayacucho. Mi unidad, yo me especialicé, tuve una mala experiencia porque a los 6 meses que me recibí participé en el develamiento del motín del Frontón, siendo un oficial infante regular, trabajé con comandos y para mí fue una experiencia muy dura, ¿no? Porque tuvimos bajas, la muerte estuvo muy cerca a mi lado. Entonces hay un poco de problemas entre lo que es el combate real, la forma como lo acondicionan a uno, pero uno no sabe realmente cómo va a reaccionar en una situación real. Entonces yo reaccioné, gracias a Dios, bien, sobreviví, pero no me sentía seguro, ¿no? Porque era un oficial muy joven. Entonces, en lugar de retirarme de la Marina, porque definitivamente a nadie le gusta estar expuesto a la muerte, me comprometí por la gente que murió en capacitarme con los mejores. Entonces seguí curso con las Fuerzas Especiales de Israel, seguí curso con los boinas verdes de los Estados Unidos y me capacité y integré una unidad de Fuerzas Especiales, de comandos, de Infantería y Marina. Entonces éramos la cabeza de ratón de esta guerra, éramos los precursores. Nosotros fuimos los que entramos a recuperar toda la Basadre en el Ucayali, éramos los que íbamos adelante. Entonces enfrentábamos al MRTA, enfrentábamos a Sendero Luminoso y, como digo, en la Sierra de Ayacucho, en la selva de Ayacucho y después también en el Ucayali. Y después, como unidad de Fuerzas Especiales y como unidad de rescate de rehenes, que fue mi especialidad,
También operábamos en el área de Lima, ¿no? Por eso que también participé en la planificación y en la ejecución de la operación Chavín de Huántar, ¿no? Ustedes son herederos de la doble grado. Ustedes, reitero, esto es súper importante que los chicos lo entiendan. Los marinos y los militares y los FARC y los policías no han sido entrenados para matar a un peruano. Es todo lo contrario. Ellos protegen a todos nosotros los civiles, a mi mamá, a mi papá, a mi señora, a mis hijos. O sea, y eso es lo que, para eso están adoctrinados. De tal manera que no es lo natural ir y enfrentarte a un peruano cuerpo a cuerpo y tener que matarlo. Y han habido veteranos que no han sobrevivido, hay muertos, hay hijos de muertos, hay mutilados, hay cojos, hay paralíticos y hay gente olvidada. ¿Por qué es importante el testimonio de un veterano ahora? Porque acabamos de escuchar a un excongresista Ceballos equiparar la opinión de Peter Cárdenas Schulte con la de Vargas Llosa o con la de Leopoldo López. Entonces, es importante saber qué va a pasar si gana Castillo con el MRTA y con el Movadef y con Sendero Luminoso. Bueno, justamente mi presencia acá y la insistencia, y te agradezco que me hayas dado la oportunidad de poder dirigirme al público, sobre todo a la gente joven que no ha vivido lo que nosotros hemos vivido, es justamente por eso, ¿no? Porque la formación que tiene un militar en general, sea un aviador, sea un militar del ejército, un militar de la marina, es una formación integral y es una formación en valores. Nuestra formación nos exige dar hasta la vida por la continuidad de la nación. Eso no te lo enseñan en ninguna universidad, ni tienen por qué enseñártelo, ¿no? Entonces, ese es nuestro trabajo. Entonces, nosotros velamos por eso. Y las Fuerzas Armadas están supeditadas a la Constitución. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, respetar. Hay unos niños secuestrados por el MRTA especialmente por Sendero, llamados los pioneritos, que los han chapado de chiquitos, 11 años, 12, y los han envenenado y terminan siendo terroristas ahora. Ese adoctrinamiento también se lo dan a los niños, pero cuando uno escucha a Pedro Castillo, la gente dice, es un profesor de aula, es un hombre bueno y tal. Vamos a ver una nota para que entiendan el daño que se le puede hacer a un niño si le meten basura en la cabeza y odio en la cabeza, que es el CONARE SUTEP, que es Patria Roja, que es el SUTEP, que es Movadef. Lo vamos a ver y luego lo comentamos con el almirante Tello. Veamos. ¡Viva la dictadura peruana! ¡Viva la Guardia Nacional Indefinida! ¿Todos los profesores apoyan a Pedro Castillo? Al parecer la respuesta es no. Y es que es sabido que los docentes de las escuelas públicas están divididos. Por un lado están los del SUTEP, el sindicato que agrupa a maestros que trabajan en colegios públicos. Por otro, los del CONARE SUTEP, una facción que busca ser reconocida como un nuevo sindicato de profesores. Este grupo se separó del SUTEP porque, según ellos, llegaban a acuerdos con el gobierno que no les convenía a los docentes. El problema es que, según las investigaciones periodísticas, CONARE SUTEP está formado por un grupo de maestros y dirigentes ligados a Sendero Luminoso, empezando por quien fue su primer líder, Robert Guainalaya. Se ha producido un enfrentamiento con los maestros que están en huelga de parte del CEN del SUTEP, del señor René Ramírez, a quienes los han retirado toda vez que Patria Roja ha presentado un anteproyecto de ley, de nueva ley de profesorado. Según publicaciones pasadas de Perú 21, Guainalaya es abiertamente un admirador de Sendero. Las investigaciones señalan que luego del Movadef, el CONARE es el segundo brazo político de la agrupación terrorista. Además, esta agrupación fue la que en el 2017 protagonizó manifestaciones de violencia. Esto se dio como parte de la huelga magisterial que convocaron con el fin de una serie de reformas. Es por esto que muchos maestros se oponen a Castillo, precisamente por tener lazos con CONARE.
nosotros tenemos el reporte a nivel nacional del 75% a nivel nacional. ¿75% de maestros? Sí, 75% de maestros. ¿Afiliados al SUTEP o al SUTEP? A las cámaras. Somos el SUTEP, el verdadero. Pero la división de los maestros no es solo por diferencias ideológicas, sino que también sería por el dinero proveniente de la derrama magisterial. Pero hoy este señor, Pedro Terrones Castillo, enemigo del magisterio, enemigo del SUTEP, enemigo de las organizaciones populares, ha logrado dividir desde dentro al magisterio. Esta es una entidad financiera privada que asocia a los maestros de todo el Perú. Funciona como un fondo de pensiones y otorga créditos a los profesores acumulando activos por 2.650 millones. Precisamente la derrama es un organismo dirigido por el grupo opositor a Pedro Castillo. Son quienes ahora temen el triunfo del candidato porque correrían el riesgo de una reforma que los sacaría del directorio. Es decir, en una pseudo reforma magisterial votarían a sus enemigos sindicales e ideológicos para implementar su propia agenda con los maestros más extremistas del sindicato. Probablemente la gente está confundida y dice demasiados nombres, ¿no? O sea, es un profesor de aula, no mata una mosca, los malos son los otros, pero el señor Bermejo se reunía con los quispes palominos, y Bermejo es congresista electo, y quieren indultar a Abimael Guzmán y a estos terroristas. Entonces, ¿quiénes han sido los pioneritos? ¿Por qué se le puede envenenar el alma a un niño? ¿Qué le puede haber dicho Castillo a un niño de aula, allá donde supuestamente enseñaba? Estamos viendo algunas tomas que nosotros las conseguimos. Estos son los guaguaguasi que le llaman ellos, que son itinerantes. Están las mamachas, las que crían a estas criaturas, que algunas son abuelas, ¿no? Y otras simplemente encargadas de la crianza de estos niños, que esos niños han sido raptados de los padres que estos los han puesto como autoridades contra su voluntad, y para que cumplan sus disposiciones retienen estas criaturas, y después las mujeres jóvenes sirven simplemente para reproducir y poder tener a estos pioneritos, ¿no? Y como te estaba comentando, en algunos casos, como en el caso de Artemio y José, uno de los principales colaboradores para la captura de estos altos mandos eran sus propios hijos. Porque ellos los maltrataban y los golpeaban y odiaban a su propio padre. Porque no había ninguna relación familiar, ¿no? Y es más, en el caso de Artemio había mandado a matar a su hijo, y él lo sabía, ¿no? Entonces, esa es la concepción que tienen ellos de familia, ¿no? En la familia no existe. Evidentemente tenemos que hacer algo el domingo para que el terrorismo jamás vuelva al Perú, Almirante Tello. Así es, y esa es la idea y mi presencia, ¿no? De convocar a toda la ciudadanía, ¿no? Y ser conscientes de que esta guerra no ha terminado, que en este momento hay militares que siguen combatiendo por nosotros, ¿no? Sin conocernos, y tenemos nosotros la obligación de ser recíprocos con la gente que ha entregado su vida por la pacificación nacional, y hacer un voto que sea consciente, porque de eso depende el futuro de nuestros nietos, de nuestros hijos, ¿no? Y es muy importante eso. Muy amable, almirante, y por supuesto, gracias por todo lo que ustedes han hecho por nosotros. Gracias. Muy buenas noches. Vamos